Seminario Permanente de Evaluación. En esta primera sesión, contamos con la participación del maestro Luis Miguel Samperio Sánchez, secretario académico del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este importante evento. Soy Ileana Lugo Martínez y a nombre del Departamento de Evaluación del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México y del mío propio, les agradecemos su asistencia a la primera edición del Seminario Permanente de Evaluación, el CEVAL, al que hemos denominado Evaluación del Aprendizaje para el Aprendizaje y para la Certificación de Segundas Lenguas. Nos da muchísima alegría contar con la asistencia de amigos, compañeros del CEPE y por supuesto colegas de diferentes países, de lo que pudimos revisar y ver que se registraron de Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, Trinidad y Tobago, Francia, Cuba, Irán, Costa Rica y pues por supuesto de México. Sabemos que nos acompañan de importantes universidades e instituciones hermanas, por mencionarles algunas, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Rosario, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Costa Rica, del Colegio de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Lenguas Española Albors, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad de Chihuahua, de la Secretaría de Educación Pública, de la Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad de Guadalajara, y pues nos da muchísimo gusto también que nos acompañen de escuelas y facultades de nuestra máxima casa de estudios, como la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y de la Facultad de Filosofía y Letras, entre muchas otras que sabemos que están acompañándonos en esta tarde. Y bueno, para comenzar, les comento y les comparto que este seminario comenzó en 2019 como una actividad académica interna de quienes conformamos el Departamento de Evaluación, que somos alrededor de 10 personas, 11 personas, profesores de español, técnicos en evaluación y psicómetras, que participamos en este departamento y empezamos a revisar diferentes materiales con la inquietud de conocer más sobre la evaluación educativa y entender un poco más nuestro quehacer dentro de este departamento. Resultó un espacio integrador y de mucha formación para nosotros, en donde vimos todos estos aspectos relacionados con la evaluación educativa y en particular de la evaluación del español como lengua extranjera. En el marco del centenario de nuestro querido centro, del CEPE, del Centro de Enseñanza para Extranjeros, que déjenme les comparto y quizás hasta les presumo un poco, el CEPE acaba de cumplir 100 años de enseñar español y cultura mexicana. Y bueno, pensamos que era un buen momento y un buen pretexto para compartir lo que hemos estado trabajando y aprendiendo, pero además también abrir un espacio ahora con carácter permanente y abierto a todo el público que esté interesado en aprender sobre la evaluación. Buscamos evolucionar este espacio académico y abrir las puertas no solo a la evaluación del español como lengua extranjera, sino también de la evaluación de segundas lenguas. Y pues son bienvenidos todos aquellos que estén interesados en este tema. Y bueno, queremos tratar temas relacionados con la evaluación del aprendizaje para el aprendizaje y la certificación, tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Para nosotros es muy importante compartir este seminario ahora con ustedes. Y bueno, quiero agradecer al maestro Luis Miguel Samperio Sánchez por su participación en este evento, por haber aceptado. Él es el secretario académico, de nuestro centro. Y pues con él abrimos esta primera edición del seminario que ya se va a quedar, como decíamos hace un rato que platicábamos, de manera permanente. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por aceptar la invitación y pues bienvenido. También quiero agradecer y reconocer y mencionar a la doctora María Reyes López, quien es nuestra coordinadora de español en el CEPE y pues quien nos ha brindado todo el apoyo para que este evento sea posible y llegáramos a esta fecha. Muchas gracias, María. Sé que andas por ahí. Y bueno, si cedo ahora la palabra y el micrófono a mis compañeros Moisés López Olea y a Edgar Pacheco, quienes junto conmigo son partícipes o coordinadores de este
seminario que estamos ahora compartiendo con ustedes, y pues para que ellos mismos se presenten y les dirijan unas palabras. Adelante, Moy y Edgar. No sé si Edgar quiere comenzar o yo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Muchísimas gracias por su asistencia, por su interés. Yo soy Moisés López, soy profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y bueno, como comentó Ileana, hemos iniciado hace unos años con un seminario interno que pensamos que sería buena idea compartir y abrir, y también en el futuro también compartir experiencias sobre la evaluación de lenguas con otras instituciones, con otros colegas. Desde que yo llegué al CP, empecé a formarme en este ámbito y me parece que es súper importante, y me da muchísimo gusto ver que bueno, todos ustedes están aquí también con el mismo interés. Bienvenidos y bueno, por acá estamos. Muchas gracias por asistir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Edgar Pacheco, también profesor del CEPE y miembro del Departamento de Evaluación. Ya todo está dicho, y también para no robarle mucho tiempo al maestro Samperio, nada más agradecerles su asistencia y su interés por, por este seminario, y ojalá puedan asistir a todas las sesiones que tenemos programadas para este segundo semestre del 2021. Muchas gracias. Gracias, Edgar, Moisés. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos ustedes por asistir. Sin más, cedo la palabra a la licenciada Claudia Buzo Hachek, quien colabora también en el Departamento de Evaluación, es técnico académico y ella será la encargada de moderar esta sesión. No sobra decir, y aunque algunos ya la conocen, que ella es profesora de español para extranjeros en el CEPE y es calificadora del CIELE y pieza muy importante en el equipo técnico del CIELE por parte de la UNAM. Y pues bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Adelante, Clau. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, maestro Samperio, comité organizador de CEVAL. Sobre todo, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Nos da mucho gusto que estén tantas personas aquí en el seminario. Y bueno, voy a hacer solamente unos anuncios para las preguntas que puedan surgir más adelante. El registro de asistentes, les invitamos a estar al pendiente del chat, por favor, porque van a publicar ahí el enlace para hacer su registro de asistencia. Después de la ponencia del maestro Samperio, se va a subir ahí. También vamos a tener una sesión de preguntas. Ustedes están invitados también a hacer preguntas, a tomar el micrófono o a escribirlo en el chat. Yo voy a estar pendiente de las preguntas del chat también. Y si alguno de ustedes quiere tomar la voz, entonces pueden subir su manita. Y así, bueno, ustedes saben que el mismo Zoom va poniendo quién sube la manita primero y se les va a ir dando la palabra en ese orden. También los invitamos, bueno, a algunos de nuestros interesados en el seminario, nos estuvieron enviando mensajes porque se les estaba yendo el correo a spam y no les estaba llegando. Entonces, para las siguientes sesiones, los invitamos a todos que el comité organizador va a estar enviando correos con anuncios también y con el enlace. Entonces, por favor, si no les llega a ustedes para la próxima sesión, chequen en su carpeta de spam. También, bueno, para el momento también en el que hable el maestro Samperio y para respetar las preguntas, los invitamos a tener su micrófono apagado durante la sesión y solamente prenderlo cuando quieran tomar la palabra. Creo que por ahí hay un micrófono prendido. Si pueden apagar todos sus micrófonos. Ok. También si ustedes quieren tomar la palabra para una pregunta, pero no quieren mostrarse en video, pueden levantar su manita, aparece y hacer su pregunta con cámara apagada. Son todos bienvenidos a hacerlo. Bueno, también va a haber anuncios sobre el seminario en nuestras redes sociales, en las redes sociales del CEPE. Más adelante también se va a abrir una página especial para el CEVAL donde se va a estar subiendo información y se van a estar dando anuncios. El comité les va a hacer llegar también la información acerca de eso. Y bueno, sin más por el momento, voy a leer la semblanza del maestro Samperio para quienes todavía no lo conocen. Entonces, bueno, el maestro Samperio es licenciado en psicología por la FES Zaragoza de la UNAM. Cuenta con una maestría en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana. En el sector público fue secretario académico, secretario general,
jefe del Departamento de Evaluación y profesor en el Colegio de Bachilleres. En el sector privado fue director del área de las ingenierías y de las tecnologías, director de perfiles y competencias laborales, coordinador de certificación, subdirector de investigación y subdirector técnico del Ceneval. En la UNAM ha sido profesor de Psicología Educativa en la FE Zaragoza y de Evaluación en el CEPE desde 1982. Ocupó el cargo de secretario general del CEPE y desde hace 7 años es el secretario académico en el mismo centro. En el Ceneval coordinó el diseño, elaboración y mantenimiento de 125 exámenes para evaluar las asignaturas del Plan de Estudios del CONALEP, de los exámenes generales para el egreso de licenciatura en 11 carreras profesionales vinculadas con las ingenierías. Además, dirigió el desarrollo de exámenes para evaluar los conocimientos, habilidades, aptitudes y la competencia profesional del personal de la Academia Nacional de Seguridad Pública de México, de estudiantes que egresan de las licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria, de la Universidad Pedagógica Nacional y de las escuelas normales del país, así como de funcionarios de la Administración Pública Federal en el marco del Servicio Profesional de Carrera. Cuenta con diversas colaboraciones en libros y revistas con temas relacionados con la evaluación educativa, de competencias y del aprendizaje, así como de elementos técnicos para el desarrollo de instrumentos estandarizados de evaluación. Así que como vemos, el maestro Samperio tiene muchísimo que decirnos sobre la evaluación. Y sin más, le doy la palabra, maestro Samperio, por favor. Muchísimas gracias, Claudia, y a los organizadores del seminario. Me siento verdaderamente honrado, muy contento y honrado porque me hayan invitado a esta primera sesión del seminario que lo plantean como permanente, lo cual me parece muy bien. Creo que el tema de la evaluación es un tema que nos ocupa a todos finalmente como parte de nuestras vidas, sin duda, y todavía más cuando realizamos un trabajo intencional como es el de la enseñanza. Y bueno, como seminario, precisamente cuando me invitaban a participar, continuando pues en las reflexiones que uno hace sobre la evaluación, y estando trabajando yo en la elaboración de un capítulo para un libro al cual me invitó el doctor Vital sobre el tema de las evidencias, particularmente en el contexto que estábamos viviendo, pues, y haciendo la reflexión sobre qué implicaba la evidencia en el campo de la psicología, primero en términos profesionales, pero también me percaté, y eso fue lo que me llevó pues a escribir un capítulo de este libro, que es parte de lo que les voy a comentar el día de hoy, que les voy a compartir como primicia, de lo que estuve reflexionando en relación con la evidencia, y sin duda me percaté de algo, sin lugar a dudas, que parecía evidente, pero no lo había visto, y es que al final de cuentas la evaluación se hace con base en evidencias, es decir, no hay otra manera más que reunir evidencia para poder emitir juicios y con base en los juicios tomar decisiones. Bueno, en ese contexto entonces es que preparé lo que les voy a compartir. Este es el antecedente y como la invitación que me habían hecho era cuáles son las implicaciones o cómo se vive la evidencia, me acuerdo la pregunta que comentaba con el doctor Vital, ¿cómo se vive la evidencia en la psicología? Bueno, empecé a ver dónde estaba, pues efectivamente a uno como psicólogo lo preparan para hacer evaluaciones, una de las habilidades que tiene que desarrollar. Y después cuando avancé pues en esta reflexión y en la investigación, pues me di cuenta que el concepto de evidencia aparecía no solamente en la evaluación, sino que era un concepto, en la psicología, sino que era un concepto un poquito más amplio y que además sin duda es un concepto que ha sido estudiado por distintas disciplinas en términos filosóficos, en términos sociológicos, y bueno, verdaderamente se convierte en un concepto muy relevante y muy importante. Bueno, con este contexto entonces voy a compartir, antes de hacer lectura y comentarios de lo que les voy a platicar, es un poco cómo me acerco pues al concepto de evidencia, que es el que va a estar rigiendo lo que les voy a presentar. Y cuando puse el nombre de evidencia y evaluación, y después continuando con las lecturas y mi revisión de información, quizá debe haber sido evaluación y evidencia, porque después de todo la evidencia finalmente, como les decía, se sustenta en esto. Bueno, lo que les comparto aquí es la evidencia, y cuando hablamos de evidencia en cualquier acto que realice el ser humano, es hablar de la verdad. Y esto se vuelve un concepto muy importante que nos lleva también a la reflexión
como les decía, filosófica y ética, y por supuesto además en otros campos, ya que la evidencia, cuando nosotros hablamos de evidencia, pues generalmente esta nos otorga certeza de algo y por lo tanto se supone que conduce entonces a una verdad. Y la verdad tienen ahí, como ustedes pueden ver, un conjunto de caracterizaciones. Cuando busqué estas definiciones, bueno, hablamos hasta de la posverdad, seguramente muchos de ustedes han oído hablar de la misma, pero en este caso, en relación con la verdad y vinculado con la certeza, pues resulta de alguna manera tautológico algunas definiciones, ¿no? Verdad es tener certeza de algo, pero si la certeza me la da la evidencia, pues entonces se vuelve un asunto, como les digo, tautológico. También es cuando se afirma algo que corresponde con la realidad. Después de todo, la evidencia siempre va a estar haciendo referencia a la verdad, aunque, bueno, pues decimos que es una propiedad de las cosas y del entendimiento, y también algo va a ser verdadero cuando se cumple, sucede o se da en la realidad. Y en términos desde la perspectiva filosófica, que también tocaremos un poco en relación con lo ético dentro de la evaluación, que seguramente algunos de ustedes ya han oído hablar de esto o ya han leído de ello, la verdad como un valor fundamental y ético, con un significado, otra vez basado en la realidad, el conocimiento y la cultura. Que también estos conceptos los vamos a revisar y cómo se reflejan en los campos donde, desde mi perspectiva y campo de trabajo, identifiqué la perspectiva de la evidencia, que sería la psicología y la educación. Y bueno, al final termino con esto de que es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Entonces, en este sentido, este contexto que les comparto ahora, pues son de los elementos que fui pergeñando y coligiendo a partir de lo que iba yo leyendo e iba yo trabajando en relación con lo que les compartiré un poquito más adelante. Lo siguiente que quiero mencionarles es en relación con los campos de aplicación que corresponden en los lugares donde yo me he desempeñado de manera profesional, y por eso me gustó mucho la idea del seminario, porque aun cuando hay una intención muy clara de reunir información, de formarse, de enriquecer la información en relación con la evaluación del español, pues sin duda el concepto de evaluación y sus expresiones se encuentran en distintas áreas, y de ahí, como verán, pues uno viene enriqueciendo y nos vamos intercomunicando en las distintas aplicaciones, distintas disciplinas, perdón, y así es como vamos enriqueciendo la discusión. Bueno, ¿dónde encuentro yo los conceptos de evidencia en relación con la experiencia que tengo? No entro a la discusión filosófica porque, bueno, no es mi campo de expertise, ni tampoco he trabajado en ello. Sin embargo, bueno, sí, en donde he trabajado es donde puedo identificar, y en todos estos elementos vamos a encontrar a la evaluación como un elemento común. El primero que quiero destacar es en relación con la certificación de competencia laboral, que seguramente también ustedes oyeron hablar y que seguimos en algunos campos de aplicación dentro de la educación sobre la enseñanza a partir de competencias o la formación de competencias. Y bueno, la certificación de competencia laboral surge en la década de los 80 del siglo pasado, y se sustenta para lograr una certificación de la competencia laboral en un proceso de evaluación de la misma a partir de evidencias. Inclusive el modelo de certificación de competencia laboral, de hecho, la evaluación así lo plantea, o la forma en la cual la operamos en México, la operacionalizamos en México, era que para poder certificar la competencia habría que tener y contar con evidencias de conocimiento, del desempeño y de producto de aquel que quería certificar su competencia laboral. Entonces, digamos que ahí intencionalmente se habla de evaluación de evidencias, y efectivamente lo que se buscaba es que el candidato, el que iba a certificar, presentara sus evidencias. También destaco que a finales casi ya del siglo pasado, Hargreaves, dentro del campo de la enseñanza, dice que es una profesión basada en la investigación. Esta perspectiva que tiene este hombre resulta muy interesante porque posteriormente va a derivar en la enseñanza basada en evidencia. Y esto es un modelo que, como les comparto hoy en México, bueno, en la UNAM, se conoce como la educación basada en evidencias, y desde 2006 la CODEIC, que es la coordinación que se encarga de formar y generar espacios formativos de desarrollo y evaluación, desarrollo curricular y evaluación dentro de la UNAM, ha ido organizando pues toda una perspectiva de lo que es la educación basada en evidencias, y ahorita compartiré también un poco de ello.
Otro antecedente interesante es el de la medicina basada en evidencias, que surge a principios del presente siglo, pues con la intención de mejorar la atención del paciente. Y la idea, también ya abundaré más adelante, pero la idea tanto de esta como la de la práctica basada en evidencia dentro de psicología, que surge en 2005 y que también, bueno, voy a tocarla, que surge, que la práctica del profesional de la psicología debe basarse o sustentarse en la evidencia que proporcionan los resultados. Y aquí empiezan a aparecer los elementos que van a promover, van a generar y van a fortalecer la reunión de evidencias dentro del desempeño de un profesional, en el caso de la psicología o en el caso de la medicina, pero también en el campo de la educación. Y dicen que debe basarse en el caso de la psicología, como ustedes lo pueden ver, en los resultados que va a proporcionar la investigación, la práctica clínica exitosa, y esto puede redundar la intervención exitosa del propio psicólogo. Entonces, son estos 4 elementos que destaco dentro de la experiencia que yo tengo, insistiéndoles a ustedes que el concepto de evidencia es un concepto eminentemente, o tiene su raja filosófica, su raja ética, su raja sociológica, su raja económica, y que es un concepto que les digo que resulta ser, valga la expresión, evidentemente utilizado, y lo utilizamos permanentemente como parte de nuestra vida y el desarrollo del conocimiento. Dentro, les represento aquí nada más lo que la propia CODEIC genera como educación basada en evidencias en su perspectiva. Parte de que el maestro, cuando se educa o se forma en evidencias y para realizar el trabajo, pues parte de la formulación de preguntas, buscar evidencias que le permitan la solución y dar respuesta a las preguntas, valorar, evaluar la evidencia, aplicar las evidencias que encontró y evaluar los resultados. Y con esto, bueno, este enfoque de educación basada en evidencias tiene que ver con la forma en la cual se forma un maestro para poder educar con base en evidencias. Dentro de la evaluación, y este esquema también seguramente ya lo conocen, ya algunos lo han oído o lo tienen presente, pero quería yo destacarlo porque en el terreno de la evaluación, pues como sabemos todos identificamos 3 procesos, o por lo menos yo lo tengo muy clarísimo, que son consecutivos y que necesariamente indispensables para poder realizar el proceso evaluativo. Y entonces aquí esta definición de evaluación que se plantea como esta actividad que se realiza en función de determinadas reglas, en donde lo primero que hacemos es la obtención de información pertinente, y aquí enmarco el concepto de evidencia, porque lo que hacemos como principal elemento de la medición, como parte de la evaluación, es reunir evidencia acerca de los atributos del fenómeno o situación y objeto o persona que vamos a evaluar. Una vez con base en estos elementos y de la calidad, permítanme esta expresión, de la calidad de la evidencia, entonces viene la valoración, esto es, se emiten los juicios si corresponden o no corresponden las evidencias con lo que al final de cuentas vamos a valorar y a ver si se cumplió o no se cumplió, y con base en esto se toman un conjunto de decisiones, que es la definición que, como les digo, para mí resulta la más afortunada, que muchas de las definiciones, como seguramente también ustedes recordarán, algunas se quedan hasta el plano de la elaboración y otras tantas van hacia la toma, hasta la toma de decisiones. Esto es que una evaluación no termina en tanto no se adopten decisiones. Y aquí mencionaría que el concepto, o en la parte de la toma de decisiones, aparece la referencia teleológica de la evaluación. La evaluación, o toda evaluación al menos, debe hacerse para mejorar. Para eso hacemos la evaluación. Si hacemos evaluación y no mejoramos aquello que estamos evaluando, entonces nuestros procesos evaluativos y la acción evaluativa, al menos de mi perspectiva, no cumpliría realmente con su objetivo. Evaluamos para mejorar. Inclusive esto se utilizó como una consigna mercadológica de uno de los centros de evaluación en el país, y entonces decíamos, evaluamos para mejorar, así que lo que evaluemos, al final de cuentas usted podrá mejorar. Bueno, y para terminar esta primera parte, antes de ir comentando y dándole lectura a lo que preparé para compartirles, pues parto de esta definición de Ucha sobre la evidencia, que señala que otra vez regresamos a esta certeza y se manifiesta manifiesta de una cosa, de tal manera que nadie podrá ponerla en duda
o hasta negarla. Esta caracterización se vuelve en el plano de la educación y de la evaluación muy importante, o al menos para mí, o la destaco como muy relevante, porque efectivamente lo que queremos cuando evaluamos es que las evidencias o la información que recojamos para poder emitir juicios y tomar decisiones es que nadie pueda ponerla en duda, o bien que tampoco, que no la niegue, ¿no? Y de las dos expresiones de la práctica en psicología basada en evidencias y también en la educación basada en evidencias, destaqué esto que ustedes pueden ver en negrillas, en donde tanto en la psicología como en la práctica docente o en la práctica educativa basada en evidencias, dicen que los componentes de tanto la práctica en psicología como la práctica educativa se basan en la investigación que se realice o en los resultados de la investigación disponible, en la experiencia clínica o la experiencia laboral del profesor, la experiencia docente que haya tenido, y algo sustantivo y fundamental es las necesidades de los involucrados. Bueno, entonces, lo que yo quiero destacar de esta condición de la evidencia es que cuando hablamos y vemos el proceso evaluativo en lo general, lo que hacemos es que buscamos la evidencia. Buscamos que a partir de esa evidencia nos permita, como decíamos, tomar decisiones. Pero ya cuando nos metemos al plano de la evaluación y particularmente de la medición, que es el punto, bueno, que he estado trabajando casi toda mi vida profesional, que es el desarrollo de instrumentos y que corresponde pues al proceso de evaluación, allí nos vamos a encontrar con que el concepto de evidencia lo tenemos que tomar en consideración y tener claro que este va a ser la fuente o la base para, como les decía, poder realizar la evaluación. Entonces, con base en esto, iré haciendo una lectura del documento que les compartí, que les estaba, comentando, que trabajé y que forma parte de este capítulo del libro. Entonces, con base en ese contexto, arranco, ¿no? Hablar de evidencia, como les decía, en cualquier área del quehacer humano es hablar de la verdad. Lo que se tiene como evidencia es fuente o elemento de certeza para afirmar, confirmar o aceptar aquello de lo que la evidencia intenta demostrar. Aunque también puede serlo para refutar, rechazar o negar algo. En ambos casos, positivo o negativo, la evidencia otorga certeza y por lo tanto se supone que conduce a la verdad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una evidencia resulta ser interpretada o reconocida como lo contrario a la certeza? ¿Qué pasa si la evidencia incluso llega a negarse? Los ejemplos para responder a esta pregunta son infinitos y ocurren todos los días en nuestras vidas, tanto de manera individual como social. Un ejemplo de esto puede ser una situación en la que un individuo es chocado en su automóvil por otro. El culpable, en lugar de reconocer lo que hizo, y esto lo hemos visto y a lo mejor a algunos nos ha tocado, responsabiliza al chocado. Aún con la evidencia, el culpable aduce que no fue su responsabilidad. En este caso, a pesar de que la evidencia es expresión de la verdad para los dos involucrados, no es aceptada por el que provocó el choque. En ese sentido, la evidencia es real y verdadera para uno, mientras que para el otro solo es real, pero no verdadera. Otro ejemplo es lo que desafortunadamente ha estado ocurriendo en los tiempos de pandemia que venimos viviendo desde el año pasado y que tiene que ver con las consecuencias mortales del COVID-19 que, aun cuando todos los días en los medios de comunicación se menciona el nivel de peligrosidad del virus, expresado o evidenciado en el número de muertes, ha habido y seguramente seguirá habiendo personas que niegan esa evidencia y se atreven a desconocer la existencia del virus y sus nefastas consecuencias. Y esto también ahora lo podemos aplicar a la vacuna. Bueno, esto lo escribí a principios de año y bueno, pues lo podemos aplicar a la vacuna, ¿no? O como lo que ocurre con el uso de cubrebocas, del cual se ha demostrado su efectividad para disminuir el contagio. Pero hay quienes argumentan que no sirve sin más dato que su propio juicio o creencia. Los tres ejemplos mencionados entonces muestran que la evidencia no siempre se toma como verdadera, a pesar de que su naturaleza es, de hecho, expresar la verdad. A pesar de que en el mundo puede haber posibles incongruencias entre la evidencia y la verdad por la forma en que la primera es interpretada por quienes hacen uso de ella, lo cierto es que es fuente de certezas. Para hablar de la evidencia como origen de certidumbre, en esto que les estoy compartiendo, se aborda este concepto desde la educación y el campo clínico de la psicología. Lamento meterlos en esto, pero bueno,
fue un lugar donde pude anclar muy bien tanto el desarrollo del concepto de evidencia como la evaluación, porque es una habilidad que finalmente nos enseñan y una competencia que los psicólogos y seguramente, como les decía, todo profesional debe de tener. Por ello se hará mención de una de las habilidades o competencias que poseen y utilizan los profesionales de la educación y de la psicología en cualquier campo de aplicación, que es la evaluación. En síntesis, se busca reconocer que la evidencia es fuente de certidumbre en el trabajo de los educadores, maestros, directivos, planeadores, etcétera, y de psicólogos clínicos y de probable éxito en la relación de sus tareas, así como en la toma de decisiones de aquellos que llevan a cabo procesos sistemáticos de evaluación, como podrían ser o podríamos ser todos los que estamos aquí participando en este seminario. La psicología como disciplina, voy a referirme rápidamente a la psicología, pero bueno, simplemente para contextualizar lo que les estoy compartiendo, y como profesión desde siempre ha buscado alcanzar y mostrar un estatus científico que le dote de una personalidad epistémica diferenciada de otras disciplinas. En los distintos campos donde ha incursionado, existen otras disciplinas que a veces como contraparte y otras como complemento también intervienen en ello y que los llevan a compartir y a veces traslapar sus distintas aportaciones dadas las complejidades de tales campos. Esto que les estoy compartiendo lo destaco porque después de todo pareciera ser que uno se vuelve como el propietario de cierto conocimiento, cuando lo que nos damos cuenta, compañeros, es que el conocimiento está mediando todas las distintas, el conocimiento y a veces muchos conceptos, principios, métodos, median y regulan o intervienen o se aplican en distintos campos de conocimiento que a veces están distanciados entre las humanidades y las ciencias duras. Y cito simplemente el concepto de tensión, que lo podemos encontrar en la física, en la mecánica, pero también lo encontramos en la psicología y en la psiquiatría. Y en este caso, por ejemplo, la psicología clínica y la medicina psiquiátrica se complementan en la atención de los trastornos de la personalidad afectivos, o la psicología social y la sociología en las descripciones y explicaciones del comportamiento de los grupos en los diversos entornos sociales, o de la psicología educativa y la pedagogía o la didáctica en la búsqueda de alternativas y mecanismos que favorezcan y promuevan el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación en las distintas expresiones de la educación, tanto formal, no formal o incluso informal. Bueno, en todas estas los científicos y profesionales, tanto de la psicología como los demás, lo que hacen es que buscan atributos y criterios que las diferencian de las demás intervenciones disciplinarias, que en mayor o menor medida intentan darles esta personalidad epistémica, y en particular a la psicología. La formalización y la declaración de utilización y abordaje de la evidencia en la educación y en la psicología clínica como expresión formal son relativamente nuevas, ya que en la psicología apenas en 2005 la APA, la American Psychological Association, creada en 1892, como muchos de ustedes saben, publicó el informe del grupo de trabajo presidencial de 2005 sobre la práctica basada en evidencias, particularmente de la psicología. No obstante, en este documento, que ustedes lo pueden encontrar en internet, si no también se los puedo compartir como ustedes vean, en este mismo documento se menciona que desde la formación de las primeras concepciones de la psicología aplicada, muchos teóricos y profesionales de esta se han asociado profundamente a ella y de forma única con un enfoque basado en la evidencia para la atención del paciente. Incluso desde la formación de la primera clínica psicológica, ya por 1896, aun cuando se argumenta que la práctica basada en la evidencia inició hace más de 125 años, es un hecho que su formalización ocurrió hace menos de 20 años. Debo comentarles que en este informe que les estoy compartiendo se cita y se menciona que el enfoque de la práctica basada en la evidencia en psicología tuvo una fuente de inspiración muy, muy importante en el de la medicina, como les comentaba al principio de mi intervención, y que surge a principios del presente siglo, todo con la intención de mejorar la atención del paciente. Y este concepto después es el que se va a utilizar para mejorar la práctica educativa y que la vamos a tener como un elemento de referencia en la educación basada en evidencias. El concepto de evidencia cobra su significado al formar parte de todo el constructo de lo que se llama la práctica basada en evidencias, tal como lo señala Levant, quien colaboró en el informe que les acabo de comentar,
al señalar que esta práctica es la integración y aparecen aquí los primeros esbozos de lo que ellos, cómo miran la evidencia o de dónde se acude y se recurre a la evidencia. La mejor investigación disponible de la experiencia clínica en el contexto de las características, la cultura y las referencias del paciente, cuyo propósito es promover la práctica psicológica efectiva y mejorar la salud pública mediante la aplicación de principios empíricamente apoyados de evaluación psicológica, formulación de casos y relación terapéutica e intervención. Con el fin de situar el papel de la evidencia dentro del constructo de esta práctica, conviene retomar la definición de Ucha que les estaba yo compartiendo hace un momento, que señala que la evidencia es la certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal manera que nadie podrá, como decíamos, ponerla en duda o hasta negar. Entonces, de ahí es donde tiene relevancia para mi gusto el concepto de evidencia, porque en el plano educativo, en el plano de evaluación, lo que queremos es esto, que nuestras evidencias y la información que recojamos de la aplicación de instrumentos, pues finalmente, como les comentaba y les decía, sea algo que nos dé esa certeza y que no haya duda de lo que estamos presentando. Por lo que los tres componentes principales de esta práctica, seguimos refiriéndonos a la práctica basada en evidencia de psicología, señalan que los tres elementos son, como decíamos hace un momento, la mejor investigación disponible, la experiencia clínica que tengan, al final de cuentas, estos profesionales y las características del paciente. Asunto relevante, tomar en consideración a quien está dirigido el servicio y que lo retomamos también en el plano educativo, en este caso los estudiantes, que es a quienes estamos dirigiendo el servicio y que habrá que tomarlos en cuenta. Entonces, estos elementos se convierten en los elementos constitutivos de la evidencia que, según la definición de Ucha, darán certeza clara y manifiesta de una práctica clínica exitosa, insistiendo en que esto va a permitir que podamos realizar trabajo más eficiente a partir de diagnósticos, tratamiento y trastornos de lo que se vaya a tener. Esto que les acabo de compartir a mí me llevó a una primera conclusión, que la evidencia en la práctica basada en evidencias, valga esta cacofonía, al menos en el campo de la psicología clínica se propone, se requiere y se utilice para dar certidumbre de una buena y exitosa práctica que considere al paciente no como un sujeto anónimo al que hay que tratar, ajeno al clínico, sino como alguien con características que lo diferencian de otros y que lo hacen único, donde el tratamiento al que se ha sometido será tan único como él y en el que incluso el propio paciente puede coadyuvar al mismo. En el caso de la educación basada en evidencias, promovida, y aquí sitúo la experiencia más inmediata y que es lo que tengo yo de referencia en el caso de aplicación en la UNAM, como les comentaba también al principio, desde 2016 es promovida por la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, la CODEI, que les comentaba, y que está dirigida a los docentes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo que busca esta perspectiva de educación basada en evidencias es que los docentes y otros profesionales involucrados en la educación informen sus decisiones. Esto es, que cuenten con información que les permitan tomar las mejores decisiones y realizar las mejores acciones con hallazgos encontrados en la literatura científica publicada en el campo educativo. Y los cursos que se ofrecen de educación basada en evidencias, y con estos se espera actualizar y profesionalizar a los docentes universitarios para que puedan adecuarse a las necesidades educativas actuales. Esto es relevante porque la perspectiva que se tiene de educación basada en evidencias está muy dirigida a la formación de los docentes, donde entonces la práctica docente se sustente, como ustedes acaban de ver, en la experiencia, en la investigación, en la experiencia que tengan los maestros y por supuesto en los hallazgos de la literatura y por supuesto en las características de los estudiantes que los vamos a ver y los vamos a ver reflejados pues esto ya cuando nos situamos en el plano de la evaluación. Paso entonces con esto a hablar de evidencia y evaluación. Ya he mencionado que una de las habilidades y prácticas que debe poner en juego un psicólogo, como les decía en sus intervenciones, es la evaluación. No obstante, la evaluación es un proceso que se encuentra y se lleva a cabo posiblemente todas las acciones que los seres humanos realizamos como parte de nuestras vidas y que se puede describir como una habilidad o competencia cognitiva, es decir, el proceso de evaluación.
pero que también se puede analizar y explicar como un proceso que efectuamos, como decíamos, externamente en diversos campos del quehacer humano. Uno de ellos es la evaluación de, en y para la educación, campo en el que también se desempeña el psicólogo y otros profesionales como los pedagogos, los historiadores, los filósofos, que también intervienen en ella. Tomando en consideración la definición de evidencia citada anteriormente de Ucha, lo que busco yo es destacar el papel de la evidencia como certeza dentro de la evaluación educativa, del aprendizaje y para el aprendizaje. Es decir, ¿cómo tenemos evidencia? Y aquí hago una triada: evidencia, certeza, verdad, de que el aprendizaje que ocurre es el que se esperaba, puesto que de ello dependerán muchas decisiones que pueden afectar o beneficiar la vida de los estudiantes. Por ello resulta interesante revisar el papel de la evidencia y cómo se consigue dar cuenta de ella, como veremos a continuación. Bueno. Maestro, permite que lo interrumpa tantito. Esta Claro. parte se está compartiendo de lo que había escrito en el libro, pero sin presentación, ¿verdad? Ok. Sí, Ok, efectivamente, sí, perdón. Sí, Ya no les hice una presentación porque más bien quería irles compartiendo e ir haciendo estos comentarios que voy haciendo. Gracias, Claudia. Sí, no, solo quería cerciorar. Muy bien, sí, efectivamente. Bueno, desde hace ya unos 70,000 años, nuestra especie, el Homo sapiens, empezó a formar culturas cuyas estructuras complejas tenían a la educación como uno de sus ejes. En un principio muy informal, y conforme todos sabemos se ha avanzado, se ha ido haciendo a través de procesos más formales, como los que conocemos hoy en día, y su expresión más amplia ocurre en las escuelas. Interesante esto porque ahora pues no está ocurriendo en las escuelas necesariamente como espacios físicos, porque la pandemia nos puso en una realidad distinta y en la necesidad de buscar la mediación de la tecnología para que este trabajo de procesos de educación se sigan realizando. Esperemos llegar y regresar nuevamente a las escuelas, como nos ocurre en la UNAM y seguramente a todos los que trabajamos en una institución educativa. Bueno, que esperemos regresar pronto, pero que la realidad con la que hemos estado coexistiendo de manera educativa durante el año pasado y ya casi año y medio, casi 18 meses que llevamos operando, bueno, pues nos lleva pues a que la perspectiva de la educación en este sentido formal amplíe su perspectiva, y por eso también a mí me resulta también muy relevante esta idea de educación basada en evidencias, porque la cantidad de experiencias que generan evidencia sobre la efectividad de la educación que se está dando a través de y con mediación de la tecnología, seguramente habrá que documentarla, y esa es la que tendríamos que estar ocurriendo los maestros que enseñamos, como esta nueva investigación que enriquezca nuestro quehacer como elementos de evidencia. La educación formal como proceso humano entonces es estudiada desde diversas disciplinas científicas y humanísticas, por lo que sus definiciones y formas de entenderlas son muy abundantes y frecuentemente complejas, y esto creo que todos lo sabemos, que no nos podríamos poner de acuerdo en que hay una sola definición. Sin embargo, a mí me gusta mucho, y aun cuando es una definición bastante vieja, pero que al menos a mí me da y siempre me ha dado un anclaje de dónde arranca desde mi perspectiva, el proceso de educación, de análisis y de estudio de la educación como fenómeno social, son la descripción que hace Durkheim. Seguramente ustedes lo han leído a Durkheim. Como sociólogo pues, y como antropólogo realiza él un conjunto de análisis sobre la educación como un hecho social, que él dice que es un objeto, es objetivado este hecho social, y en consecuencia puede ser estudiado, evaluado, y por lo tanto es susceptible de mejora, y todos sabemos que así lo es o así lo ha sido. Para su evaluación, la educación presenta un número realmente importante o grande de elementos que pueden ser objeto de la misma: personas, procesos, insumos, recursos, en fin, prácticamente todo es evaluable. En este caso, nos centraremos en la evaluación educativa como un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, como les comentaba hace un momento, incorporado al proceso educativo desde el comienzo de manera que sea posible disponer de información continua y significativa, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para continuar nuevamente en la perspectiva de la mejora, haciendo una mejora progresiva de la actividad educativa. Puede reconocerse entonces que la acción de evaluar es tan antigua como la humanidad, pues desde siempre, ante diversos requerimientos que nuestro devenir nos ha presentado, los seres humanos hemos tenido
necesidad de reunir información, de emitir juicios y tomar decisiones, y yo diría que en casi todas las actividades que realizamos a lo largo de nuestras vidas. El campo educativo en este sentido no es la excepción. Y en un entorno de enseñanza y aprendizaje es indispensable conocer las diversas expresiones de la evaluación que permitan juzgar si el trabajo educativo relativo al aprendizaje, en este caso, a través de la promoción y la ejecución de acciones de enseñanza, se ha hecho correctamente o se requieren acciones para mejorar. Bueno, Durkheim, acuérdense, quiero recordarlos en esto, él decía que la educación es la acción de una generación adulta sobre una generación joven, ¿no? A través de un conjunto de acciones y con arreglo a normas y reglas. Definitivamente la educación, y todos lo sabemos, la educación formal tiene una organización, se organiza en ciclos, se sistematiza en objetivos, se busca y se hace de medios para que pueda realizarse de la mejor manera, utiliza un conjunto de recursos e inclusive certifica sus resultados, es decir, da por cierto sus resultados. Por ello, con esta complejidad, pues es necesario evaluarla en su amplia perspectiva. Y en ese sentido, para ubicar la evidencia en la evaluación, partamos de una definición de esta. Para ello hay que recordar que las definiciones de evaluación, y eso seguramente ustedes lo saben y nada más se los recuerdo, o sea, hay muchas definiciones y de las cuales han sido generadas por muchas personas y también por organizaciones. Por supuesto, las personas forman parte de las organizaciones, pero hay definiciones, como les decía acá. Y algo también importante que no dejo de seguir insistiendo es que el concepto de evaluación, al menos en los diccionarios hispánicos, se encuentra que evaluar significa señalar el valor de una cosa, apreciar o calcular el valor de algo. Y también destaco esto que en la década de los 80 del siglo pasado ha tenido una connotación educativa que no se encontraba anteriormente en los diccionarios de hace 40 años. Y en este caso, estimar los conocimientos y aptitudes y rendimiento de los alumnos. Entonces, el concepto de evaluación, al menos en la lengua española, sí tiene esta connotación educativa. Aun cuando les acabo de comentar que la evaluación la realizamos, pero sí estas definiciones, o sea, el papel que ha tenido la evaluación dentro de la educación, pues nos ha llevado a que nuestras definiciones tengan esta característica de la perspectiva educativa. Y cuando hablamos del aprendizaje, y aquí quiero hacer un paréntesis también en relación con este concepto, que al igual que muchos otros, es un concepto complejo también, polisémico, con distintas acepciones. Sin embargo, yo me atrevo a afirmar que independientemente de la definición teórica a la cual acudamos o con la cual tengamos coincidencia o la cual utilicemos para orientar nuestro proceso de trabajo educativo que realizamos, o al menos las psicológicas, lo consideran como un proceso eminentemente individual. Nadie hace que otro aprenda. El proceso psicológico de aprender lo realizamos cada uno de nosotros. Y esto puede ser de manera intencional o de manera incidental, porque hay aprendizajes que aunque no querramos, los realizamos a pesar de que no querramos. Y sin que medie la participación de nadie externo, ya que nadie, como les decía, ni la escuela genera aprendizaje, pues la participación desde mi perspectiva de la escuela, que también ustedes lo saben, es la de realizar un arreglo de condiciones que promuevan o faciliten el aprendizaje y que sin duda mejoren las condiciones de cómo se adquiere por parte de los estudiantes. Casi todas las definiciones entonces, como también les comentaba hace un momento, en relación con la evaluación, pues se ubican en este continuo que les decía yo. Cuando empieza a definirse la evaluación, encontramos que esta se aproxima a solamente la visión de juicios, ¿no? Es decir, valorar. Reunía información y decía esto estaba bien o no estaba bien, y esa era una caracterización de evaluación. Sin embargo, hay otras más que han ido situándose en términos de que, ¿para qué emito juicio? ¿Qué voy a hacer con este juicio? Es tomar decisiones y nuevamente con este sentido teleológico para mejorar aquello que estamos evaluando y tomar las mejores decisiones. Ha habido, como les comentaba, muchas definiciones y bueno, simplemente situar desde las primeras que aparecen por allá de 1946 con la gente, particularmente quiero mencionar, a lo mejor es por vicio o por influencia finalmente de los espacios formativos de uno, que la perspectiva evaluativa que tenemos
o al menos en la formación y mucho en México, tiene un sustento en la participación y en el desarrollo de la evaluación con muchos de los teóricos que han trabajado sobre esto en Estados Unidos, tal como les comentaba de la APA, que es donde se generan estos primeros espacios. Bueno, para ir entrando entonces ya en la materia y en la relación entre evaluación y evidencia, pues recordemos que son estos tres procesos o acciones, que es la medición, la valoración y la toma de decisiones, donde se caracteriza o a partir de cuál se caracteriza la evaluación, y es en la medición, como les decía, donde situamos la evidencia. Cuando estas acciones, la medición, la valoración y la toma de decisiones, se ejecutan de manera sistemática y se organizan en procesos que coadyuvan a que la información sea sobre el objeto que se está evaluando permita valoraciones válidas y confiables, y una adecuada toma de decisiones, entonces constituyen una evaluación de calidad. Aquí acabo de situar dos de nuestras viejas conocidas, que es la validez y la confiabilidad, como dos elementos que siempre habrá que estar haciendo referencia cuando hablamos de evaluación, porque forman parte ya de este constructo. Es un megaconstructo el de evaluación que incluye otros datos que se van enriqueciendo de la propia práctica. En la evaluación del aprendizaje, lo que interesa, como todos sabemos, son los resultados que se obtienen en un determinado proceso educativo. Y en la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que interesan son las repercusiones que puedan tener en el aprendizaje logrado por los estudiantes los distintos factores presentes en las situaciones educativas. Entonces, uno lo vemos como producto y ver qué tanto resultado hay, y otro es qué tanto las condiciones que estamos haciendo. Ahí las evidencias se van a volver y van a tener relevancias relativas en uno y en otro, porque cuando hacemos evaluación en el proceso de aprendizaje, nosotros contamos con evidencias inmediatas, y precisamente todos lo sabemos, cuando damos una clase o cuando hemos dado una clase, pues una de las maneras en las cuales estamos reuniendo evidencia es cuando vemos cara a cara a nuestros estudiantes. Y entonces ahí nos podemos percatar si lo que a partir del lenguaje gestual de ellos están o no estamos generando condiciones para su aprendizaje. Y todos lo sabemos, las negaciones de cabeza, las afirmaciones, o la cara de perplejidad que a veces dicen, pues no te estoy entendiendo, maestro, y es donde nosotros recurrimos a este conjunto de evidencias para poder mejorar nuestra enseñanza o buscar los mecanismos para que esto pueda ser. Bueno, esto claro, un maestro bien intencionado y por supuesto preocupado por el trabajo educativo. Hay que considerar entonces que en la evaluación del aprendizaje existe una amplia variedad de objetos de medición que requieren de instrumentos diferenciados. Es decir, en la evaluación que realiza un maestro de sus alumnos al término de una unidad o de un curso, o la que se hace con una evaluación extraordinaria o para certificar un nivel educativo. No obstante, en todos los casos se debe garantizar que los instrumentos, como decíamos, miden confiable y correctamente lo aprendido. Esa afirmación nos pone en el meollo de la evidencia, ya que una manera de contar con la certeza objetiva de que está ocurriendo o que ha ocurrido el aprendizaje esperado es mediante la construcción y aplicación de instrumentos que aporten información válida y confiable sobre el aprendizaje. Entonces, la reunión de evidencias nos lleva a pensar en el instrumento. Y el instrumento se vuelve, después de todo, el punto de arranque y yo diría una piedra de toque importante. Y no solamente los instrumentos estandarizados o de aplicación masiva, no, también los instrumentos que utilizamos en el salón de clases. Por ello se vuelve tan relevante, y todos también lo sabemos, hay que repetirlo una vez más, que no solamente tenemos que planear nuestra clase, que tenemos que definir objetivos, que tenemos que definir actividades, que tenemos que buscar materiales, también tenemos que planear la evaluación para que sea consistente con lo que estamos realizando en el trabajo. En este sentido, nos permite mencionar que el papel del evaluador del o para el aprendizaje que realizan algunos profesores y que por diversas razones se encargan de reunir información sobre el aprendizaje de sus estudiantes y muchas veces emiten juicios sobre la ocurrencia del mismo sin contar con instrumentos válidos y confiables, lo que puede tener efectos poco benéficos, eso también podrá decirlos para aquellos. Es decir, puede suceder que algún profesor no tome por verdadera una evidencia proporcionada por el estudiante debido a que no cuenta con la herramienta eficaz y eficiente para tal propósito. Esto nos ocurre frecuentemente cuando estamos haciendo el trabajo de enseñanza y no planeamos nuestra evaluación.
Al no planear nuestra evaluación, pues no contamos con instrumentos y por lo tanto puede ocurrir que haya muchas evidencias de lo que está ocurriendo en el salón y que nosotros no nos percatamos o bien no los tomamos en consideración como parte de nuestra planeación, que tiene que ver finalmente con qué, pues con lo que planeamos de lo que vamos a enseñar y lo que planeamos en términos de arreglo de condiciones para que el aprendizaje pueda ocurrir. Bueno, se considera que este hecho en relación con las herramientas ha sido reconocido desde hace ya más de un siglo. Hace un momento, al principio les platicaba que la APA, esta asociación, junto con otras organizaciones como la Asociación Americana de Investigación Educativa, la AERA por sus siglas en inglés, que se creó en 1916, o sea, ya más de un siglo, o el Consejo Nacional de Medición de Educación, también el NSM por sus siglas en inglés, que fue fundado en el 38. Acuérdense que todos ellos crearon en el 66 los primeros estándares para la evaluación educativa y psicológica, y que desde ese entonces lo que ha hecho es orientar a quienes nos dedicamos o se han dedicado a la evaluación y específicamente a la construcción de instrumentos de evaluación, tanto los que se aplican a gran escala, como les decía, como los que se aplican y se emplean en el salón de clases. Mira, les hablaba pues de un conjunto de gentes que han estado produciendo hace ya más de medio siglo, 70 años, haciendo trabajo, formalizando teorías, generando orientaciones técnicas y metodológicas para la construcción de instrumentos, que lo que yo traduzco de todo esto es: construyamos el mejor instrumento para contar con la mejor evidencia que dé certeza de la verdad. Y en este caso, que nos dé elementos de que el aprendizaje se logró, y si no, ¿cómo logramos que esto pueda ocurrir? El surgimiento de estas organizaciones y los productos que los diversos teóricos han generado en relación con los estándares y las normas para la construcción, aplicación y calificación de instrumentos de evaluación son una muestra de la importancia que en la evaluación, tanto psicológica como otras áreas educativa, se otorgan los instrumentos, como les estaba yo comentando, para contar con evidencia que permita una adecuada y pertinente toma de decisiones. La validez y la confiabilidad, entonces, son dos atributos que se reconoce para los instrumentos y en general para la evaluación. Sin embargo, se corre el riesgo de que la evidencia del aprendizaje pueda ser obtenida de manera equivocada o tergiversada por error humano, por lo que con la intención de disminuir dicho riesgo, se suma un atributo más que debe tener todos los instrumentos, que es la objetividad. Dos conceptos aquí relevantes. Uno es el error y otro es finalmente el de objetividad. El error lo vamos a encontrar todo el tiempo. El error se puede deber, como decimos ahí, a un error humano, a unas condiciones ambientales, a una situación de la historia del individuo, se puede deber al arreglo de condiciones que no sean las más afortunadas. Entonces, bueno, enfrenta toda evaluación y por tanto la medición, el error, los instrumentos y las decisiones, como les decía, que pueden ser debidos al azar, a factores humanos, técnicos, ambientales, etcétera, que siempre ponen en riesgo entonces la obtención, como decíamos, de la evidencia, certeza, verdad. Por lo que los teóricos recomiendan tenerlo en cuenta y considerar el margen de error dentro de lo razonable. Pero, ¿qué es esto de tener el error dentro de lo razonable? Bueno, hay muchos elementos matemáticos que no se trata de decirles, pero que son útiles para poder identificar, pero quiero irme más a un aspecto más cualitativo de cómo enfrentamos el error y cómo, al final de cuentas, podemos, ante la inevitabilidad del error, ¿qué podemos hacer ante eso cuando estamos construyendo un instrumento o qué debemos tomar en consideración, al menos en lo que yo miro? La objetividad, entonces, decía, en la evaluación se consigue en la medida en que, pues, ya lo sabemos también, los estímulos, los ítems, las preguntas, los reactivos que integran un instrumento de recogida de información estén formulados con tal claridad que todos se entiendan lo mismo. Con eso vamos reduciendo el margen de error y vamos dándole precisión al instrumento para que recoja evidencia. Por lo tanto, cada reactivo, cada ítem se construye para poner en evidencia un único aspecto. Eso también es importante porque caemos muchas veces en la tentación cuando estamos construyendo un instrumento de intentar o querer con el mismo evaluar varias cosas al mismo tiempo. Sé que hay objetos de evaluación y objetos de enseñanza complejos o multidimensionales, pero precisamente las recomendaciones que se hacen desde la evaluación es tener esta unidimensionalidad en la medición, es decir, que veamos una sola dimensión en lo que estamos midiendo. Asimismo, las posibles respuestas deben estar fijadas claramente o claramente previstas
y los criterios de valoración están fijados con claridad y precisión, de manera que, como les decíamos, no surjan dudas a la hora de calificar. Concepto también relevante, la calificación. Acuérdense ustedes que la evidencia también va a tener un problema de expresión en la calificación, y me refiero a la asignación de números. Nosotros en nuestro sistema educativo, y seguramente el de muchos países, estamos muy acostumbrados a emitir calificación a partir de un número, y que esto implica ya o trae atrás todo un juicio. Y a veces el juicio ni siquiera está atrás, sino que se lo dejan al que es calificado, es decir, se lo dejan al estudiante, se lo dejamos a la sociedad, y entonces todos sabemos que 10 es mejor que 6, aunque definitivamente no siempre sabemos qué tanto es mejor el 6 que el 10, o si realmente el que obtuvo 10 sabe más que el que obtuvo 6, o al menos no lo decimos. Y esa interpretación se vuelve una evidencia que pareciera ser que el número es lo que verdaderamente nos define en términos del aprendizaje. Y esto, compañeros, sabemos que no es cierto. No siempre los 10 corresponden con un mejor aprendizaje, o no son evidencia de un buen aprendizaje, ni tampoco un 6 corresponde o significa un menor aprendizaje. La validez entonces de una evaluación se refiere, como también ya lo sabemos, a que también mide lo que se pretende medir con el instrumento que se utiliza para realizarla, es decir, quedan adecuados o pertinentes son el instrumento y la información obtenida que permiten la emisión de juicios. Cuando se habla de la adecuación del instrumento, se hace referencia a lo que generalmente se denomina validez teórica, y cuando hablamos de la pertinencia de la información, se refiere a la validez empírica. Eso es también importante. Nosotros, si queremos hacer un instrumento válido, tenemos que garantizar, para que las evidencias realmente lo tengan, que decimos que desde que estoy construyendo mi objeto de medida, lo que voy a medir, lo tengamos precisamente claro, preciso de lo que vamos a hacer, planeado al final de cuentas. Y una vez que lo tengamos, pues veamos si corresponde con la realidad para que empíricamente podamos tener estas evidencias para la toma de decisiones. Entonces, en el proceso de construcción de un instrumento, la validez da cierta garantía de que el objeto de medición se tiene en cuenta durante el proceso, dando certidumbre de que la evidencia que se obtenga corresponde con el objeto de medir. Por su parte, la confiabilidad, nuestra vieja amiga, es la constancia de que el instrumento mide lo que debe medir. Por lo tanto, pues un instrumento confiable, ya lo decimos y ya lo sabemos, es confiable si sus medidas son consistentes, ya sea internamente o entre mediciones. Y aquí cito y señalo algo relevante. Definitivamente todo instrumento, para que sea confiable, debe de tener cierto número de preguntas que, como todos sabemos, todo instrumento representa una muestra de aquello que estamos evaluando. No evaluamos todo ni alcanzaríamos a evaluar todo lo que les enseñamos. Entonces hacemos un conjunto de generalizaciones a partir de una muestra de ese conocimiento que se va a reflejar en el instrumento que le aplicamos a los estudiantes, y con base en él emitimos juicios y tomamos decisiones. Así que todavía se vuelve más relevante el que la reunión de evidencias a partir de un instrumento sean lo más precisas y lo más confiables. Decía, entonces, en términos de números, claro, si yo, esto lo podríamos ver, si quisieran evaluar mi conocimiento de geografía política, preguntándome cuál es la capital de Colombia, y yo les respondo que Quito, y con eso ustedes dirían, uy, pues este señor no sabe nada de geografía, pues sabríamos que esto es una medición que no tiene nada de confiabilidad. Entonces, sin embargo, si me hacen un conjunto de preguntas de capitales de países de todo el mundo y yo voy respondiéndolas, pues probablemente el instrumento puede permitir asumir que yo conozco las capitales, pero quién sabe si sepa de geografía política. Por lo menos las capitales sí las podría yo decir. Entonces, más número de preguntas, más confiabilidad, pero entre más números de preguntas, instrumentos más largos, más tediosos y, por supuesto, a veces más angustiantes, porque sabemos muy bien que todo proceso evaluativo también resulta en grados de angustia muy, muy importantes para los que son evaluados, y en este caso, cuando los maestros a veces nos vemos como los grandes tiranos cuando aplicamos examen, o los grandes tiranos cuando los sentamos a los estudiantes a escucharnos 3 horas, y espero no ser tiranos con ustedes ahora, el tenerlos sentados y escuchándome. Ya daré tiempo para que podamos intervenir. Bueno, a mayor, entonces, número de reactivos, mayor confiabilidad y, por lo tanto, menor error de medida. Este error es calculable, como les estaba yo comentando, y las matemáticas y la estadística han sido 2 poderosos aliados que han ayudado a dar garantía empírica de que el error está dentro de un margen
razonable. Por lo que las decisiones que se tomen se consideren apropiadas otra vez, tanto para los que desarrollan y aplican los instrumentos y toman decisiones como para los que, sobre los que se toman estas decisiones. No obstante lo anterior, aun cuando se hayan construido instrumentos objetivos, válidos y confiables, es decir, que atiendan a los 3 criterios y por tanto la medición sea de calidad, a veces las decisiones que se toman pueden no corresponder con las evidencias derivadas de la aplicación y calificación del instrumento. Es decir, puede llegar a ignorarse la evidencia, como en el ejemplo del choque al que se hizo mención al principio de lo que les estaba yo comentando, y un maestro o una autoridad puede negar o tergiversar la evidencia y tomar una decisión equivocada que puede otorgar un beneficio a quien no le corresponde o bien no otorgárselo a quien lo merece. A manera de síntesis, y ya voy a terminar esta participación de lo que les he compartido, se puede decir que la evidencia brevemente descrita en los campos anteriores, la práctica de la psicología o la práctica clínica y la evaluación en la educación, tienen la intención teleológica de que quienes participen en dichas prácticas lo hagan con la certeza de que su intervención, tanto clínica como docente, se llevará a cabo en un marco que busca garantizar un beneficio para la salud en un caso, de la psicología, y para el aprendizaje, el del estudiante, en el caso de la evaluación educativa. Sin embargo, como se dijo, siempre habrá un margen de error, que si bien se mencionó en el campo de la construcción de instrumentos de evaluación educativa, también puede aplicarse al desempeño del psicólogo clínico, pues aun cuando cuente con la mejor investigación disponible, la mayor experiencia clínica y un conocimiento de las características del paciente o del estudiante, estará sujeto a un margen de error derivado del alto nivel de subjetividad que implica esta práctica en el campo de la salud, me refiero a la psicología. Entonces, la obtención de la evidencia certeza, al menos en lo expresado, siempre se verá en algún grado disminuida por el error. Lo que no debe disminuir el interés en buscarla, ni tampoco restar la importancia al quehacer tanto de psicólogos clínicos empeñados en ayudar a sus pacientes a lograr una recuperación, ni tampoco a los maestros y autoridades educativas en generar las mejores condiciones que favorezcan y promuevan el aprendizaje de los estudiantes, o bien de eliminar aquellas que lo dificulten. Entonces, el reconocimiento de la existencia del error en la evaluación y sus procesos no debe ser tomado con fatalidad, pues en la bibliografía especializada se encuentra una ingente cantidad de recomendaciones técnicas para reducirlo al mínimo en todas las etapas de la construcción de un instrumento, es decir, desde el diseño del instrumento hasta la emisión de resultados, por lo que me atrevo a afirmar que la finalidad última de la técnica involucrada en el desarrollo de instrumentos de evaluación es reducir el error y lograr evidencias que permitan, como ya he estado insistiendo y repitiendo, tomar las mejores decisiones. Finalmente, aun cuando el error persista y la subjetividad pueda incrementarlo, ¿qué hacer para no quedarnos con un sabor de inevitabilidad del error y en consecuencia de saber que aun cuando exista un instrumento muy bien diseñado, siempre habrá una parte de la evidencia que no dé la certeza absoluta? Una posible respuesta que me atrevo a dar y que puede encontrar es la necesaria reflexión ética que el evaluador, psicólogo o maestro debe llevar a cabo sobre el evaluado, paciente o estudiante. Es decir, tener presente durante la intervención clínica o docente un conjunto de valores como los descritos por House cuando habla de la propuesta moral de la evaluación expresada en la igualdad moral, la autonomía moral, la imparcialidad y la reciprocidad, de las cuales ya he hablado y ahorita cito, pero la reflexión ética para mí resulta muy relevante en el trabajo docente y me recuerda mucho una intervención que escuché de Sabater, cuando le preguntan en una plática que hablaba de valores y de la necesaria reflexión ética a principios de este siglo, y le decía a alguien del público de cuándo era importante hacer reflexión ética, en qué momento, o si este era un momento por los cambios, y lo que él dice, todo el tiempo tenemos que estar en reflexión ética, y esto me lleva pues a que en el trabajo de la evaluación, de la enseñanza, de la educación, la reflexión ética se vuelve finalmente un punto nodal permanente, porque al final de cuentas estamos trabajando con seres humanos. La igualdad moral implica que cualquier persona tiene el mismo derecho para procurar la satisfacción de sus propios intereses. La autonomía moral supone que nadie debe imponer su voluntad a los demás mediante la fuerza, la coerción u otros medios legítimos, y a nadie debe imponérsele nada contra su voluntad. La imparcialidad se refiere a que los conflictos entre pretensiones e intereses
han de zanjarse estando representados todos los intereses y sin que ningún procedimiento de decisión que se emplee favorezca o perjudique a ninguno. Y la reciprocidad parte de que no haya disposiciones privilegiadas entre las personas y que las relaciones entre ellas sean simétricas, es decir, que se trate a los otros como quisiéramos ser tratados. Esto, compañeros, estos elementos para mí se vuelven muy importantísimos en la práctica educativa y en la evaluación. La práctica educativa formal, como decía yo hace rato, tiene un dejo de coerción importantísimo, importantísimo. Es muy coactiva. Y entonces, bueno, desde las reglas que imponemos, ¿no? Tal horario, en tal momento, vienes y te sientas, y aquí hay reglas y se respetan para que podamos entenderlos. Entonces, se hace muy necesaria esta reflexión sobre estos elementos y estos valores para que nuestra práctica, entonces, se realice en una condición, al menos de conciencia, de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo, como decimos, con una intención de mejorar y que los estudiantes aprendan. Estos valores, entonces, al ser considerados durante el proceso de evaluación, darán, desde mi perspectiva, cierta seguridad de que al menos el evaluador, el maestro o el psicólogo, según sea el caso, tiene conciencia de que están trabajando con alguien igual a él y que a pesar de la subjetividad involucrada y el error inherente, le dará un poco de más de certidumbre de que puede confiar en las evidencias y en sus decisiones. Esto, entonces, con esto termino pues mi reflexión, porque además eso es una reflexión que retoma los elementos de la evaluación, los elementos de la educación, y que creo yo, o al menos así lo sentí como parte de este seminario, pues nos da otro elemento de pensemos en cómo lograr las mejores evidencias, pero cuando llegamos a eso es porque estamos pensando en cómo generamos las mejores condiciones o cómo nos formamos para poder realizar mejor nuestro trabajo, de manera que generemos un círculo virtuoso en donde partamos de que soy el que mejor está formado, el que mejor realiza una práctica educativa de enseñanza y el que mejor evalúa, de manera que entonces en todos ellos las evidencias nos den elementos de certeza, de certidumbre, y no solo al que realiza, sino sobre del cual el conocimiento de los estudiantes realizamos nuestros actos y trabajo educativo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, espero otra vez no haber sido coercitivo, pero bueno, compañeros, la educación así es y me tocó a mí estar ahora al frente. Muchísimas gracias por su atención y estoy atento por si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si la puedo responder, lo haré, y si no, pues les diré con toda confianza, pues no me la sé, y si me la sé, pues se las digo. Gracias. Muchas gracias, maestro Samperio. Tenemos 15 minutos de diálogo con todos los asistentes. Pueden poner su pregunta en el chat o pueden levantar su manita también si quieren participar con vos o si quieren tomar la palabra. También los invito a estar atentos al chat porque ahí les van a compartir el enlace para registrar su asistencia ya en estos momentos. Y bueno, primero pregunta la maestra Emma en el chat si es posible tener un enlace para acceder al libro del que está hablando maestro Samperio o dónde se puede conseguir, si ya se puede conseguir. Si no, estamos en proceso de edición. Esperaríamos pronto que saliera ya a la venta, bueno, o que lo publiquemos, y con mucho gusto les podemos hacer. No quiero pues pasar un documento de algo que va a ser publicado, simplemente saqué unos apuntes del artículo pues que les estoy compartiendo, pero pronto saldrá. Ok, muchas gracias, maestro. Y le doy la palabra a Rocío Martínez, por favor, para hacer su pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la participación, por la exposición del maestro Samperio. Muy agradecida, sobre todo por la parte final, su reflexión acerca de la ética en la docencia, no solo en la evaluación, sino en la docencia. Y yo quisiera saber su opinión acerca de qué hacemos en este contexto donde llevamos año y medio dando clases a distancia y donde esta reciprocidad, este sentido de la igualdad o de la imparcialidad realmente son parámetros difíciles de alcanzar, ¿no? Muchos estudiantes no participan, como usted comentó, es difícil evaluar, inclusive porque no hay contacto físico,
no prenden la cámara por muchas razones, no los juzgo, sino que entendemos muchas razones por qué no se prende la cámara, pensando solo estos temas, porque hay muchos más, ¿no? Cuando estamos en una cultura donde no llegamos a estudiar sin el concepto de sentirnos igual que el docente, sin el concepto de ser autónomos y responsables de la educación. Mi pregunta es, ¿cuál sería su reflexión respecto a esto? ¿Cómo enfrentamos, cómo abordamos un grupo donde muchos estudiantes no se sienten así? Entonces, la evaluación, aunque uno tenga ese concepto ético y uno tenga esas reflexiones, como dice usted, permanentes, si ellos no la tienen consigo, ellos casi esperan una evaluación impositiva y sí coercitiva y se sienten y ya la asumen como tal. Es difícil modificar esa autoconcepción del estudiante, ¿no? Espero haber sido clara con mi reflexión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rocío. Sin duda, la complejidad es verdaderamente de estudio. Precisamente son la forma en la cual nosotros podamos documentar nuestras experiencias las que va a generar evidencia para que otros se formen finalmente en el futuro. Pero lo que acabas de decir, a mí me resulta, veo varias aristas del fenómeno y seguramente ustedes tendrán otras, a lo mejor las pueden hacer, creo que sería importante como seminario que quizá lo hagan en términos de su experiencia. Para mí ha sido o es desde la condición de exponerme. Esto es, en el salón de clases es un espacio donde me siento más cómodo porque me pierdo entre el grupo. Pues ocurre frecuentemente uno, dadas las características que tenemos de personalidad, pues me puedo perder en el grupo, me puedo incorporar al grupo y entonces, dado el manejo del grupo presencial, me estoy refiriendo, bueno, pues hay una posibilidad de este trabajo. Lo que yo veo en el trabajo en línea y esto que decíamos de quién está, que no quieren prender su cámara, fíjense que es efectivamente como ir al cine, ¿no? Nos estamos entrando y a veces nos metemos a la casa de alguien. Entonces estamos entrando a la casa de alguien y ya no es solamente estás entrando en mi cabeza maestro, en mi relación maestro-alumno, donde yo pues ya me la conozco, ya sé, pero tengo un entorno que me apapacha, que me cuida, que me disuelve a veces también en él, o me disuelvo en él, pero ahora no, aquí estoy solito. Y entonces no solamente estoy solito, sino que además están en mi casa, o se están metiendo en un lugar donde ya no tengo yo control. Y esto lleva a enrarecer todavía más esta situación de lo que tú estás comentando, Rocío, y sobre de esta dificultad. Segundo elemento que yo veo de la reflexión que tú haces es que tenemos un privilegio por el conocimiento racional, organizado, estructurado, y después de todo, organizamos nuestras clases y vemos cuál es mi objetivo 1, cuál es el contenido 2, cuáles son las actividades 3 y cómo evalúo 4. Pero estoy metido como profesor en la preocupación por el logro de los contenidos porque hay una racionalidad y hay un ordenamiento racional del conocimiento. La parte emocional, la parte afectiva, todos lo sabemos, como maestros pocas veces las tratamos, poquísimas veces. Por eso la educación no solamente tendríamos que hacer reflexión en donde lo relevante o la parte importante es quién es el que tengo enfrente. Y el que tengo enfrente, además de ser un individuo con todo un bagaje cognitivo, de conocimiento, de experiencia, es una persona que siente. Y entonces lo primero que hay que tratar en la escuela es cómo nos estamos sintiendo. Mi reflexión va por ese lado, que tenemos que hacer la expresión de que la posibilidad de permitir un acercamiento de carácter socioafectivo dentro del salón de clases, y esto nos lleva a prácticas evaluativas distintas de las que tenemos en este momento. Entonces, efectivamente se vuelve complejo. Por eso para mí decía, o para mí es importante pensar quién tengo enfrente, quiénes son estos estudiantes, cuál es su historia, de dónde vienen, qué tanto, y fíjense, a ver, hasta si comieron o no comieron, y seguramente a algunos de ustedes les ha tocado tener estos casos del alumno que no comió, del alumno que llega a cursos tarde, del alumno que no entrega, y cuando te acercas y le preguntas, te encuentras con que pues tiene un problema previo que finalmente va a estar perjudicando o interviniendo en ello. Entonces, es una reflexión permanente y que habría que
desde nuestros distintos campos de intervención, hacer la reflexión sobre quién es la persona con la que estoy trabajando, quiénes son estos, y que el programa o los programas involucren o incluyan una referencia sobre la reflexión de con quién estoy trabajando. En el caso de la enseñanza del español como lengua extranjera se vuelve también complejo. Yo he escuchado a las compañeras maestras la preocupación por los estudiantes, por los extranjeros, porque son extranjeros, porque están pensando en ellos como personas, antes que como aprendientes de una lengua. Pero por supuesto, cuando están aprendiendo la lengua, pues se están enfrentando a situaciones, pues hasta de que no te entiendo, ¿no? Todos los que aprendimos una lengua extranjera, pues nos pasó, ¿no? De no entendemos. Y entonces, bueno, pues la condición es, cuando te encuentras a alguien que afectivamente te va dando elementos que favorecen tu aprendizaje, te van motivando. Acuérdense ustedes que uno de los elementos sustantivos para que el aprendizaje ocurra de manera individual es el nivel de motivación que tengo hacia él. Y los niveles de motivación tienen distintas bases, y una base muy fuerte es la socioafectiva. Perdón, pero la complejidad simplemente que comentaste, Rocío, completamente de acuerdo contigo, y seguramente hay experiencia vasta de los compañeros que veo ahora aquí, como decía Pepita Gómez, bueno, cuando yo era niño en la televisión, yo la veo a Juanita, a María, a Karime, a Fernanda, a Claudia, bueno, perdón por la disquisición de mi vejez. Gracias, maestro Samperio. Bueno, todavía tenemos tiempo para un comentario más, si gustan hacerlo también o tomar la palabra. Y mientras leo también un comentario de la maestra Carmen Kolev que hace aquí en el chat, donde ella dice que la evaluación del del dominio de una lengua extranjera o no es sumamente compleja. El diseño de los instrumentos requiere de conocimientos y experiencia en el área, además de considerar otros aspectos y factores como los que acaba de señalar, maestro. También Rocío pues agradece su reflexión. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Puedo yo tomar la palabra entonces? Es que, bueno, en esto que acaba de mencionar, maestro, creo que finalmente la evaluación, aunque busca contar con evidencia para reducir la subjetividad, termina siendo de cualquier forma un proceso que es tan subjetivo que incluso la evidencia la vuelve subjetiva también. Creo que aquí en México, bueno, que es el contexto que yo conozco, obviamente, la evaluación es todavía un tema muy polémico, principalmente en la escolaridad básica, ¿no? Sigue siendo como muy, muy complejo todo el asunto. Creo que tanto el aprendizaje, como usted acaba de mencionar, es algo personal, pero creo que a veces es difícil para el docente separar el proceso de que la evaluación no puede ser personal tampoco. Y a veces a los docentes nos cuesta trabajo separarnos de la apreciación que tenemos, ¿no? Eso lo vemos mucho cuando hay una resistencia en el docente de decir, no, pero es que voy a pasar a mi alumno porque yo lo conozco, yo lo he visto y yo sé que sí puede pasar, pero no sé por qué le fue mal. Entonces parece que a veces llega a haber como un conflicto ahí entre la evidencia que el maestro está recuperando junto con la percepción personal que ha hecho y la evaluación formal. Cuando ya llegan estos procesos del instrumento, también, bueno, desde las especificaciones, ¿no? Que es lo que voy a buscar en mi instrumento. Especificaciones, instrumentos, rúbricas. Y todavía hay una resistencia a veces por muchos docentes. Creo que es por esta subjetividad que ellos que ponemos en la evaluación y que nos cuesta un poco de trabajo separarnos. Sí, definitivamente. Por eso en el plano de la evaluación hay corrientes sobre, seguramente ustedes han oído hablar de las evaluaciones referidas a criterios o evaluaciones referidas a la norma. Y definitivamente la escuela establece criterios y entonces por lo tanto tenemos que evaluar con referencia a un criterio, porque no vamos a, el aprendizaje no es algo que poseemos, más bien es algo que vamos a obtener a partir del arreglo de condiciones. Por eso el arreglo, la evaluación referida a un criterio, dice, esto es lo que tenía que haber aprendido. ¿Lo aprendió o no lo aprendió? Entonces, bueno, ahora, lo aprendió o no lo aprendió no significa responsabilizar, porque eso también es frecuente, ¿no? Pues el estudiante no aprendió. Entonces, ¿por qué? Porque es un proceso individual, sí, pero ¿hice el arreglo de condiciones o no hice el arreglo de condiciones adecuada para esto? Generé un instrumento que me permitió dar cuenta, otra vez, reunir evidencia de que ocurrió o no ocurrió. Por eso la decisión, la reflexión ética sobre la evaluación se vuelve, y en la emisión de juicios, se vuelve sumamente importante. No podemos dejar de lado las reglas,
Entonces, eso le da, como decimos e insistimos, la mega complejidad que tiene el proceso educativo y el que seamos nosotros mismos, los seres humanos, los que estamos educándonos unos a otros. Y por eso retomaba la expresión de Durkheim, de esta acción de una generación adulta sobre una generación joven, que definitivamente en los niveles básicos de la formación se vuelve todavía mucho más significativa, o lo que ocurre al final de cuentas en procesos de educativos no formales, como los que hacen los padres con sus hijos, ¿no? Entonces, antes de ir a la escuela. De manera que efectivamente estamos en la complejidad y esto no es nuevo, no está inventando nada, pero finalmente tenemos que estarlo tomando para buscar y reflexionando permanentemente. Por eso esto no se acaba para pasar. Si no, y decimos ya está todo dicho, o llegamos a la inevitabilidad de que así es y ya no hay nada que hacer. No, al contrario. Precisamente esa perspectiva de educación basada en evidencias es fórmate, infórmate, recurre a la investigación, acude a la investigación como maestro. ¿Qué es lo que hay de lo que tú haces que te puede ayudar a que hagas mejor? ¿Cómo puedes generar entonces instrumentos que te den evidencia para el trabajo? Complejo, sí, sí es complejo, pero hay que empezar a hacerlos. O hay que continuar haciéndolos. Muchas gracias, maestro. Aquí, bueno, en el chat hay varias felicitaciones. A usted también, al seminario. Gracias por abrir con todo esta primera sesión, porque nos deja bastante por delante para aterrizar todo esto. Y bueno, nuevamente les agradecemos a todos los participantes al seminario. Los invitamos a la siguiente sesión, que será el miércoles 8 de septiembre a la misma hora, de 5 a 6:30. Bueno, aquí hay algunas dudas, pero ya las contestaron, creo, sobre los videos. Recuerden que el comité organizador les va a estar enviando correos. También se va a estar subiendo información a las redes sociales. Y checar su bandeja de spam. Si se está acercando ya la sesión y no les ha llegado, probablemente se haya ido por ahí el correo. Pues muchas gracias a todos. Nuevamente está el formulario de asistencia en el chat si alguien lo perdió entre los mensajitos o si quiere retomar. Muchas gracias, maestro Samperio. Muchas gracias a todos los asistentes, al comité organizador. Pues los esperamos para nuestra próxima sesión. No sé si quiera terminar todavía con algo, maestro. Pues bueno, agradeciéndoles a todos su atención. Definitivamente, de veras, muchísimas gracias por prestar atención a estas disquisiciones y espero haber contribuido un poquito más a este interesantísimo campo de la evaluación que definitivamente a todos los que estamos en la educación nos compete y hay que continuarnos formando. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en poco menos un mes. Muchas gracias a todos.